Students, good evening, everybody. Good evening, class. Good evening, students. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos estudiantes. Bienvenidos a su segunda sesión de clases de inglés, ¿no? Le doy la bienvenida nuevamente a todos ustedes, también tal vez a los que son nuevos, recién están ingresando a esta primera sesión, pero para los que ya me conocen, ¿no? También les doy la bienvenida, ya se van a ir adaptando a esta modalidad de educación virtual para los que son nuevos, ¿no? Hay que recordarles que hay ciertas indicaciones para estas clases virtuales, pues, ¿no? Una de ellas, ¿no? Como siempre les menciono y les sugiero, es que hay que recordar lo importante que es el manejo del uso de sus audios, ¿sí? Entonces, recuerden que los audios se encienden para participación, para comentar, para preguntar, siempre y cuando hayas alzado la mano para yo poderte llamar, ¿sí? Recuerda que en tu dispositivo al que tú estás conectado, ya sea una laptop, computadora, celular, ¿no? Al que tú estás conectado, te sale una barrita ahí abajo donde hay una manito. Tú presionas esa mano y a mí me das a entender que quieres participar, quieres opinar o quieres preguntar. Entonces, esa es la función de la manito, ¿no? Cuando se pide su participación. Mientras tanto, si yo estoy hablando, por favor, no actives tu audio, ¿sí? Hasta que yo termine de explicar y perfecto. Ahí puedes dar tus opiniones también, ¿no? Cuando se pide la participación en clases. Ahora, dando esa indicación, también les recuerdo a los estudiantes, hay algunos que entran con otras cuentas de algún familiar, cuentas externas, ¿no? Donde no salen tus datos reales. Entonces, si vas a ser uno de los estudiantes participativos activos, te recomiendo que me escribas tu primer apellido y tu nombre real, ¿sí? Para poderte considerar en tu participación en clases, ¿sí? Recuerden que las clases virtuales no solo es para conectarse y escuchar la clase, también es para participar, interactuar conmigo. De eso se trata, por eso me tienen en vivo, ¿sí? Entonces, siempre se les hace la invitación de su participación en clases. Y con esto también recuerda que te estás llevando unos puntitos extras por participar conmigo, por interactuar conmigo, ¿sí? Bien, entonces, dado estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Pero antes que nada, recordando lo que hablábamos la semana pasada. ¿Qué recuerdan acerca de la semana pasada? ¿De qué tema estábamos hablando? A ver, para todos los que estuvieron conmigo en la primera sesión, les pregunto, ¿qué recuerdan acerca de la clase? ¿De qué hablábamos? ¿Cuál fue el tema? Ahora Verbo sí, to be. ya, Los María. verbos. Los verbos. Ok, verbo to be, verbos. ¿Alguien más que desee participar? Los pronombres, profesora. En primer lugar, segundo y tercer lugar. Ya. ¿Alguien más que desee participar? También tratamos de plural y singular, profesora. Ya, plural, singular, ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Hablamos de los tiempos presente, pasado y futuro, profesora. Ok, Doris. ¿Alguien más? Nadie más, ok. Bien, entonces, bien, el día de hoy, gracias por participar a ustedes tres. El día de hoy les he traído un pequeño video para hacer el repaso, para recordar ese tema y también les voy a preguntar por qué es el tema que se trata el día de hoy, que es reforzar, pues, ¿no? Entonces, quiero que presten bastante atención a este video porque les voy a hacer preguntas sobre ello, ¿sí? Please pay attention in this video, students. Somos Apple. Respaldamos tu empresa con carta fianza, seguro de crédito, seguro multirriesgo, seguros de ingeniería y responsabilidad civil. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores.
Para verbos que terminan en una E, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura, en frases afirmativas usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías? ¿Confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Entonces, no, les pregunto acerca del video. ¿Qué comprendieron o qué entendieron acerca del video? ¿De qué les hablaba? Sobre el pasado simple. Ok, Cecilia, past simple. ¿Y qué es hablar acerca del pasado simple? ¿A qué nos referimos con ello? A ver, ¿qué más pudieron entender del video? A ver, ¿alguien más que desee participar? Profesora, Sobre sobre la el sujeto pronunciación predicado. de las palabras. Ya, ¿qué más? A ver, bien. Entonces, ya, gracias por participar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el pasado simple, ¿no? Con los verbos. Cecilia, ¿puedes leer lo que está en pantalla, por favor?
Profesor, está en inglés. También está en español. Ya. Solo El pasado léelo, no te simple preocupes, yo se luego lo usa, explico. el pasado simple se usa para oraciones en las que la idea, el acto o el estado ya se completó. Pudo haber finalizado hace 5 minutos o hace 5 siglos. El tiempo de determinación no importa. Lo único importante es que se habla de algo que ya no sucede o existe en el presente. Para subrayar que se trata de un hecho consumado, se puede acompañar de contexto, por ejemplo. Excelente, Cecilia. Thank you so much. ¿No? Te dice, el pasado simple se utiliza para hablar sobre acciones que ya se completó, que ya pasó, ¿no? Son cosas, puede ser inclusive minutos, como también ciclos, años pasados, ¿no? Pero algo que se considera el pasado es cuando el minuto ya pasó. Por ejemplo, ahorita es 9:16. Lo que hayamos hablado de 9:15 para abajo ya es pasado, ¿no? Por ejemplo, el video que acabas de ver ya pasó. Entonces, puede ser tantos segundos como minutos, como años o ciclos o hasta décadas, ¿no? Pero ya es cosa del pasado. Ahora, para expresarnos en pasado simple, tenemos que conocer la regla gramatical. Como ustedes saben, no, ustedes ya conocieron cómo son los pronombres personales, cómo se utiliza el verbo to be, cómo es en primera, segunda persona. Ahora, esto lo vamos a llevar al pasado. Fíjense cómo. Por ejemplo, miramos algunos ejemplos como el a years ago, ¿no? I eat in the restaurant, ¿no? El año pasado yo comí en ese restaurante. In 1970, ¿no? The Beatles Sleep Up, ¿no? Te dice, en 1970, los Beatles descansaron, no tomaron su descanso. When you were a child, you liked apples, ¿no? Cuando tú eras niño, te gustaban las manzanas, ¿no? Ojo, estas oraciones en contexto pueden ir antes o después de la oración. Por ejemplo, I eat in the restaurant a years ago, o a years ago puede ir adelante también. Te dice, puede ir tanto adelante como atrás el uso de years ago o en in, ¿no? In 1970, ¿no? Que es en 1970, o when you were a child, ¿no? Dependiendo de la expresión que tú quieras hacer. Ahora, para hablar en pasado tenemos que hablar en dos tipos de verbos. Existen dos tipos de verbos, los verbos irregulares y los verbos regulares. ¿Sí? Entonces son dos tipos de verbos. En este caso, a ver, ¿quién me ayuda a leer esta parte de aquí? Doris, you can read, please. Sí, profesor. Read? Sí. Lee lo que está en la pantalla, por favor. Tito. Ya, dice, ahora es momento de hablar de los verbos que pueden ser más complicados. Los verbos irregulares en inglés se llaman irregulares porque modifican su raíz por completo, ya sea en su forma de pasado simple o participio o ambas. A diferencia de los verbos regulares, no hay que incluirles de o ed, sino en su estructura cambia notablemente. En este caso, no queda otra más que aprenderse las disciplinas, las distintas formas, pero con lectura y práctica la tarea es más fácil. Se estima que hay entre 180 y 200 verbos irregulares en inglés de uso común. Por lo pronto, aquí hay una lista con 50 de uso diario. Gracias, profesor.
Profesora, disculpe, no se le escucha. Aquí les presento la tabla de los verbos irregulares, ¿sí? Estos verbos irregulares son los verbos que tienden a cambiar. Entonces, por ejemplo, fíjate el verbo be, ¿no? El verbo, por ejemplo, ser o estar, el verbo be. En su pasado, para tú decir yo estaba, yo estuve, su pasado es was y were. ¿Te das cuenta? En su forma pasada cambió tanto la escritura como la pronunciación. Entonces, existe una variedad de verbos como el verbo begin, ¿no? Que su pasado es began. De algunos solo tiende a cambiar la vocal o alguna letrita, pero cambia. Por eso se le llama verbos irregulares porque tienden a cambiar. Tienes el verbo break, que es broke, el verbo brint, que es brought, ¿no? El verbo built, que es built, el verbo burnt, que es burnt, ¿no? El verbo buy, bought, ¿no? Can't, could, catch, catch, choose, choose, come, came, cost, cost, cut, cut, do, did, ¿no? Dream, dreamt. Entonces son infinidad de verbos que tú tienes que aprender si realmente quieres aprender su pasado, su presente, inclusive hasta lo del futuro, ¿no? Pero ahorita solo nos enfocamos en lo que es el pasado. Entonces, estos verbos irregulares van a nos ayuda más adelante para resolver nuestros ejercicios. Por ahora vamos a seguir explicando un poquito sobre ellos. Para usar el pasado simple en inglés, por ejemplo, el I was home o where were you last night, ¿no? Es muy sencillo. Para decir estas oraciones necesitas usar el pasado simple del verbo to be. Justo aquí les hablaba del was y were, pues, ¿no? El pasado del verbo to be es was y were. Hay que recordar que es como el I am, is, are, ¿no? En este caso es was y were. El was se utiliza para pronombres en singular y were para pronombres en plural. Por ejemplo, I was at home, estaba en casa. Where were you last night? ¿Dónde estabas anoche? ¿No? Las reglas son las siguientes. I, he, she, it vas a utilizar was. Y para you, we y they vas a utilizar were. ¿Sí? En pasado, para decir estaba, estuve. ¿No? Sigamos. Veamos más ejemplos. She was a student. Ella era estudiante. She were doctors. Ellos eran doctores, ¿no? Hacer preguntas como el verbo to be en pasado, ¿no? Para preguntar hay que colocar el was y el were al principio de la oración si quieres hacer una pregunta. Por ejemplo, was she a student? Ella era estudiante. O were they doctors? Ellos eran doctores, ¿no? Usar la forma negativa del to be en pasado simple. En oraciones negativas hay que añadir el adverbio not y ponerlo después de la palabra was o were. Recuerda que la mayoría de las veces se utiliza la contradicción o forma abreviada. En estas oraciones negativas tenemos el was not o el were not, ¿no? Para decir no estaba o no estuvo, ¿no? Por ejemplo, he wasn't at the cinema with us. Él no estaba en el cine con nosotros. O we weren't at home on Sunday, ¿no? Nosotros no estábamos en casa el domingo. Entonces, I wasn't hungry, no tenía hambre. Estos son algunos ejemplos con el uso de negativo, ¿no? Con el uso del verbo to be en pasado, pues, ¿no? Entonces, en el pasado tú también puedes negar, puedes preguntar y puedes hacer afirmaciones también que sucedieron, esos hechos o sucesos que se dieron, ya sean minutos atrás, horas atrás, semanas atrás, años atrás, décadas atrás o hasta ciclos atrás, ¿no? Entonces, aprendiendo este buen uso, puedes hacer muchas preguntas en tiempo pasado y afirmar también en tiempo pasado o inclusive negar en tiempo pasado, ¿sí? Bien, hasta ahí. ¿Todos comprendieron el uso del pasado simple o tienen dudas acerca de este tiempo, ¿no? Que es el pasado simple. Questions about this? ¿No tienen preguntas? Bien. No questions, no hay preguntas acerca de este tema, entonces, todo les quedó claro, ¿sí? Los dos tipos de verbos, el uso del pasado simple, los pronombres personales, todo, ok, right?
¿Todo comprensible? Bien, entonces pasemos a nuestra práctica, que es lo que viene acerca de lo que hemos hablado, pues, ¿no? Entonces, en nuestra práctica vamos a ver cuánto es tu comprensión acerca de este tema. Entonces, tu primer examen o tu primera parte de tu ejercicio te dice, ¿no? Write the verbs in the past simple tense, ¿no? Te dice, escribe los verbos que tienes aquí en paréntesis en su forma pasada, ¿no? Tienes que buscar el pasado de go, el pasado de meet, el pasado de break, el pasado de have y el pasado de read, para que esta oración se convierta en pasado. Entonces, te voy a dar 2 minutos de análisis para que tú busques el pasado de estos verbos. Inclusive, puedes, ¿no?, agarrar la tabla de aquí, porque aquí está el pasado de estos verbos. Entonces, simplemente buscas y pones. Entonces, está muy sencillo. Entonces, con ayuda, porque ahí también está la tabla de verbos en pasado simple, pues, ¿no? Entonces, tienes 2 minutitos para ubicar y encontrar el pasado de cada uno de estos verbos y puedas participar. Recuerda que el día de hoy tu participación es muy importante, ¿sí? 2 minutes for this analyze this exercise. Bien, students, espero su participación. Ya pueden alzar la mano, ¿no?, para escuchar sus respuestas. Quisiera saber si encontraron el pasado de go. Cecilia, te escucho. Went, W-E-N-T. Bien, perfect. Went.
went, ¿no? My friend went to the cinema yesterday evening, ¿no? Mis amigos fueron al cine ayer en la noche. Eso dice ahí. Sigamos. The next. El pasado de meet, ¿no? El pasado de meet. Aide nos dice, bueno, por chat también estoy viendo algunos resultados. Hay que tratar de escribir uno por uno, porque cuando me escriben así de porrazo, Es main, profesora, MET. Sí, met. Muy bien, Cecilia, met. Sigamos. A ver, Loel, te escucho. La tercera oración. Wet. ¿Cómo? El pasado de break. Wet. ¿Puedes deletrearlo, por favor? W-E-T. No, N-T. Went. Ese es No, el pasado went. de go. Ese es el pasado de go. Ahorita estamos en el verbo break, ¿sí? Loel. Sí. Profesor, la B, la R, la O, la K de kilo y la E. A ver, una vez, one moment, please. De nuevo. Loel, ya, gracias. Ahora va a participar María. María, a ver, te escucho. B. Profesora, es la B, R, O, la K de kilo y la E. Dice break. Broke. El pasado de break es broke, ¿sí? Excelente, María. Sigamos. Doris, siguiente oración. Doris, te escuchamos. El pasado de have, ¿cuál será? Profesora, es hot. ¿Cómo? Es hot. Hat. Muy bien, Doris. Sigamos. El pasado de read. Profesora, María. es read. Es lo mismo, profesora, read. Muy bien, it's the same, es lo mismo, ¿verdad? Bien, gracias por participar. Thank you so much. A ver, vamos a hacer un repaso a ver de qué tanto eso es cierto, ¿no? Empezando con el pasado de go. El pasado de go es went, ¿no? Su pasado, si se dan cuenta, cambia rotundamente su pronunciación y su escritura. Mientras que en presente, go es ir, en pasado went es fue, ¿no? Fue. Sigamos. Tenemos el verbo meet, ¿no? Su pasado met, que es conocer. Te dice, I met my best friend Luca in 2003, ¿no? Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003. Sigamos. El pasado de break es broke. Somebody broke last window last night. Algunas ventanas estuvieron rotas la noche pasada, ¿sí? La noche pasada. Mary had a baby in April. Mary tuvo un bebé en abril, ¿no? Tuvo, tiempo pasado. Y aquí tenemos las excepciones que les dije. Hay algunos verbos que tú vas a encontrar, tanto en pasado, presente y futuro, que se escribe tal cual. Algunos la pronunciación cambia, otros la pronunciación sigue siendo lo mismo. Solo te das cuenta en el contexto si está hablando en pasado, presente o en futuro. Pues no, en este caso, el caso de read. Su pronunciación en pasado se dice read, ¿sí? Red, como el color, red. My brother read 2 books last night, ¿no? Mi hermano leyó 2 libros la noche pasada, ¿no? Te habla sobre el pasado. Entonces, es muy fácil, cuando tú tienes la tablita, ¿no? De estos verbos, es muy fácil llevar el pasado o convertir estas oraciones en su tiempo pasado. Solamente tienes que aprender, ¿no? Tienes que aprender o reforzar los verbos tanto en presente y pasado. Tienes que aprendértelos, sí o sí. Si quieres aprender un poquito de ello, tienes que repasar y memorizártelos, ¿sí? Bien, entonces, tu primer ejercicio debe haberte quedado así, ¿sí? Así. Pasemos al segundo, ¿no? De igual manera,
tienes que llevar los verbos en su forma pasada, ¿sí? Forma pasada de los verbos. De igual manera, te voy a dar 2 minutitos para que busques, no busques, busques el verbo y encuentres cuál es su forma pasada y puedes ayudarme a completar esta parte de tu ejercicio. Bien, entonces empecemos. Ya por chat algunos ya me van escribiendo también sus respuestas, pero recuerden que siempre voy a priorizar a los que pueden activar su audio, pues, ¿no? Pero de todas maneras sí estoy leyendo sus respuestas como de Samia, Aide, ¿no? Entonces, Aide, Samia, ¿no? Son las dos que están ahí escribiendo por chat. Bien, María, te escucho. Lot, profesora, Ian Lot. Lost, ¿ok? El pasado de lost es lost, ¿sí? Sigamos. El pasado de sí, de ver. Saw, ¿Cuál será? saw, Muy bien, Cecilia. So, ¿no? So. El pasado de break. broke, broke, Broke.
Doris, ¿te escucho? Forgot, profesora. Ok, forgot. El pasado de think. Loel, ¿te escucho? Black, black, ¿Cómo? black. Deletréalo, por favor. B-L-A-C-Q. K de kilo. B-L-A, C, K de kilo. ¿así? Black. Ese es un color, negro. Ajá. Loel, estamos buscando los pasados de los verbos que tienes aquí en paréntesis. No estamos poniendo los Profesor, colores. ¿Sí? Miss, es touch, touch. Toad. Excelente, María. Toad. El pasado de think es toad. ¿No? Toad. Toad. Sigamos. ¿Cuál será el pasado de steal? ¿Te escucho, Doris? Stole, profesora. Ya, stole. ¿Cuál será el pasado de write? Te escucho, Aida. Aide. Growth, profesora. Wrote, ¿no? Wrote. Wrote. Bien. Thank you so much, everybody. Bien. Entonces, aquí ya tenemos el pasado de estos verbos, ¿sí? Entonces, leamos lo que dice ahí. A ver, vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas, ¿no? El pasado de lost es lost, ¿no? Dices, I lost my mobile phone 2 days ago. Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás, ¿sí? Sigamos. You see a lion in the zoo yesterday, ¿no? Tú viste un león ayer en la tarde. I see a lion in the zoo yesterday, ¿no? Viste, tiempo pasado. El pasado de sí es saw. Sigamos. John ¿no? Broke, su pasado de break, broke. John broke his car 2 weeks ago, ¿no? Te dice, John rompió su carro, lo golpeó hace 2 días atrás, ¿sí? We forgot the meeting last Friday. Nosotros olvidamos la reunión el viernes pasado, ¿no? Forgot, forget. Forgot es olvidar. Forgot su pasado, olvidé, ¿no? Sigamos. El verbo think, que es pensar. Su pasado es thought. I thought he was at home. Yo pensé que esto estaba en casa, ¿no? O estaba en casa. Está bien, está bien, está bien. Sigamos. The thief stole my wallet last night, ¿no? El ratero robó mi billetera o mi monedero la noche pasada, ¿no? Steal, stole, es el verbo robar. Sigamos. Agatha Christie wrote great books about murders, ¿no? Agatha Christie escribió un buen libro acerca de los murders, ¿sí? Entonces, el verbo escribir, su pasado wrote, perfect, ¿no? Entonces, aquí ya estamos completando los últimos pasados de estos verbos, ¿sí? Ahí entonces está quedando el pasado de ello, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí quedamos con lo que es la parte de estos verbos. Ahora vamos a nuestra última actividad, ¿sí? Ahí pueden tomarle captura, pueden copiar, recuerden que de todas maneras, pues no, esto está siendo grabado, entonces van a poder visualizarlo cuantas veces deseen. Bien, tu última actividad habla sobre
Tu última actividad habla sobre el uso de was y were, ¿no? El pasado del verbo to be, que es was y were. Te pide que utilices uno de cada uno de ellos en estas oraciones. Bien was o bien were, ¿no? Entonces, te voy a dar de igual manera 2 minutos máximo, porque recuerda que el tiempo es oro para nosotros, nos va a ganar si no. Que escribas was y were en estas preguntas, ¿no? Te doy 2 minutitos máximo para que analices y pongas ahí el verbo was, que significa estuve o estaba, pues, ¿no? Vamos, 2 minutes, students, for this, analyze this exercise.
Bien, entonces empecemos con nuestra última actividad, que es el uso del verbo was y were, ¿no? El primer ejercicio, ¿qué consideras? ¿Qué escribiste? ¿Was o were? Was. Ok, was. El segundo ejercicio dice Gary and Sue at the school, ¿no? Gary y Sue fueron al colegio. ¿Cómo digo estuvieron o fueron, no, al colegio? ¿Qué consideras ahí, Aide? ¿Was o Tuvieron. were? Ahí. ¿Qué consideras, Aide o Doris? Where, profesora. Where, profesora. Were. Where. Siguiente, número 3. Were, profesora. Ya. Were. Número 4, number 4. Igualmente, Where, profesora. Miss. Number 5. Was. I was. Number 6. Were. Where. You were. Ok, a ver, vamos a ver qué tan acertadas son sus expresiones de esta primera parte del ejercicio, ¿sí? Para los que están un poquito perdidos, ¿no? Les recuerdo que en esta parte del ejercicio lo único que te pide es que escribas was o were. Otra palabra no. Solo was y were, ¿no? Porque ahí veo todavía algunos estudiantes que están un poco confundidos, ¿no? Entonces, enfóquense en lo que te pide el ejercicio, ¿sí? Otra cosa no, por favor. Bien, el primer ejercicio dice, I was at the school yesterday, ¿no? Yo estuve en el colegio, ¿o no? Ayer. Was, como es singular, se utiliza para was, ¿no? Perfecto. Gary and Sue were at school, ¿no? Gary y Sue estuvieron en el colegio, plural, porque habla de dos personas. Para plural se utiliza were, excelente. They were at the dance last Friday, ¿no? Te dice, ¿no? Ellos estuvieron en el baile el viernes pasado, excelente. We were at the seaside last summer, ¿no? Nosotros estuvimos en ese verano, ¿no? En el otro fin del verano, el verano pasado. I was at the meeting last Tuesday. Yo estuve en una reunión el martes pasado. Perfecto. You were on the basketball team at high school. Yo estuve en el grupo de básquet en el colegio, ¿no? Excelente, muy bien, no hubo errores, excelente, girls, excelente, students, very good, lo hicieron muy bien en esa parte del ejercicio, ¿no? Pasemos a la otra mitad de tu ejercicio, de igual manera, nuevamente, ¿no? Te pide que completes was y were en la siguiente parte también. Entonces, 1 minuto máximo de análisis, porque recuerden que estamos contra la hora, si no nos va a ganar. 1 minuto máximo para que ustedes puedan analizar y poner was o were, ¿sí? Recuerden que estos son los últimos ejercicios, entonces si aún no has participado, te invito a participar para que tú puedas llevarte estos puntitos extras, ¿no? Hasta ahorita solo los que han participado son 5 personas, entonces hay que ser un poco más interactivos, ¿no? Recuerden que este es su último día o su última oportunidad para participar en clases, ¿sí? Bien, para los que están comentando por chat también, no se preocupen, también los estoy considerando, así que
perfecto por escribir sus respuestas también por ahí, como María, Yulisa, Samia, ¿no? Aide, que estaban muy interactivas por chat también. Bien, entonces, empecemos con nuestra última actividad, ¿sí? La última parte. El número 7 es una pregunta. Te dice, that you mother in the car. ¿Qué Was, utilizas o qué pones ahí? was, War. War. Was there your mother in the car? He agreed to climber 10 years ago. Número 8. ¿Qué ponen para el número 8? Was o were? Where. Was, profesora. where, Where. Were o was? Was, A ver, profesora. Where. recuerden, está en singular, te dice él. He was a great tree climber 10 years ago. Te dice, él estuvo escalando, ¿no? En un lugar peligroso hace 10 años atrás. Sigamos. You kind a head full of the friends. ¿Qué utilizas aquí? Was o were? Where, profesora. Where, ¿no? Porque está you ahí. Were you kind Where, and a where. helpful of the friend? No te dice, ¿estuviste tú escogiendo o con qué tipo de personas o amigos estabas? ¿No? Where. Was. Sigamos. Was means Number 10, 10. She a beautiful girl. Was. ¿Qué utiliza? Was. Was, profesora. was. Ella Was fue a una chica bonita, es lo que dice ahí, ¿no? She was a beautiful girl. Was. Where they were very good. Were they. Excelente. Number 11. Dice, yes, they Where very good means at English. ¿No? Te dice, sí, ellos estuvieron muy bien en el inglés, ¿no? where, Estuvieron muy bien. Where. Sigamos. The dog in the living room. Aquí les pregunto, was o where? Were. Where, profesora. where means where, Were. Excelente, Loel. Where. Pensé que aquí iban a fallar, pero se dieron cuenta que los perros está en plural, pues no dice the dog. Si hubiera dicho solo dog, ahí sí hubiera sido was, pero aquí está en plural, dice los perros, the dog Were. were in the living room, ¿no? Los perros estuvieron en la sala. Sí, entonces vamos a verificar su respuesta. Dice, was that your mother in the car? ¿Estuvo tu mamá en el auto o carro, no? He was a greeting years ago. Él estuvo, ¿no? Escalando hace 10 años atrás en un lugar peligroso. Were you kind of helpful of the friends, ¿no? ¿Estuviste tú con tus amigos? She was a beautiful girl. Ella fue una chica bonita. They were very good at English. Sí, ella fue, ellos estuvieron, ¿no? Ellos o ellas estuvieron muy bien en el curso de inglés, ¿no? Y por último te dice, the dogs were in the living room. Los perros estuvieron en la sala, pues, ¿no? Entonces, así debió de haberte quedado tu último ejercicio. Por si lo has notado, hemos hecho muy bien el uso de was y were. Hemos aprendido no solo el uso del was y were, sino también el pasado y, ¿no? de verbos irregulares. Entonces,
Es muy importante su repaso, ¿no? Por ahora los felicito por estar tan activos en clases. Ya nos estaremos viendo en un nuevo bimestre. Por ahora ha sido todo conmigo con el curso de inglés. Que tengan un buen día y también un buen inicio de semana, students. Bye, bye. See you the next bimestry, students. Gracias. Hasta la otra semana. Bye. Bye.